Sí. Bueno, yo me llamo Evilo Alberto Sánchez Solano. Yo soy de Siquirres. Yo comencé a trabajar en el ferrocarril en una cuadrilla que se llamaba La Ambulante, donde nosotros hacíamos líneas donde habían fincas bananeras para sacar el banano. Estuve trabajando ahí. Después ya comencé a trabajar en una cuadrilla que se llama La Puentera, donde hacíamos puentes. Bueno, me llamo Luis Adrián Sánchez Ramírez, soy nieto de don Eduardo Ramírez, que ha sido un gran ferrocarrilero de la zona atlántica, específicamente en Siquirres. Desde pequeños hemos vivido, ¿verdad?, ya la experiencia de andar en trenes cuando él era coordinador de los viajes turísticos a Miramar. Nosotros siempre andábamos y era una contentera, ¿verdad?, saber que uno andaba ahí y abuelo lo llevaba a uno a la máquina, decía, no papi, esto es para esto se hace así, esto así. Entonces de ahí crecí en eso, sí es algo nostálgico, ¿verdad? Rigoberto Avendaño, trabajo aquí en Seguridad Comunitaria Finca 5 y estamos hoy en una pequeña visita de algunos ferrocarrileros que cruzaron el puente ferroviario más largo de Centroamérica, como lo es el puente Finca 5. Mi nombre es Julio Alberto Vázquez Sanabria y yo empecé como peón de tren en el ferrocarril en 1980, el 16 de enero del 80. Y de ahí fui escalando, como dicen, poco a poco. De ahí pasé a Brequero y cuando pasé a Brequero me vine a vivir a Leesville, que ahí era donde me ocupaban y ahí era donde yo descendía un peldaño más. Entonces me pasaron como brequero y ya después de ahí de Leesville lo mandaban a uno aquí a todos estos ramales, Ticabán, Trancari, San Pedro, San Peter, Jardín, y por aquí al lado del Río Frío lo mandaban a uno a los Finca 3, Finca 4, Finca 5, Finca 6, Finca 7, Finca 8, Finca 9 y Finca 10. Bueno, mi nombre es Javier Poe Angulo, vivo en Cartago y la relación mía con el tren es más que toda la parte de la historia. Que me gustaba mucho la historia del ferrocarril desde que empezó aquí en Costa Rica y entonces me dediqué, Pamle, el estudio de eso, a caminar por la vía abandonada, ver los pueblos cómo quedaron y por qué nació esto del tren. Porque yo tengo familia en San Antonio de Pascua y la única vía para comunicarse era solo el ferrocarril. Ok, bueno, mi nombre es Eduardo Ramírez Torres, comencé en el ferrocarril en 1967. El proceso en la orden en ese entonces era que uno comenzaba desde abajo, ¿verdad? O sea, para pretender uno llegar al tren tenía que ser todo un proceso y ya una vez uno en el tren, ahí sí comenzaba de peón de tren, pasaba brequero, maestro de equipaje, conductor, despachador y en el caso mío que llegué hasta el puesto de jefe de transportes. Bernardo Fonseca Mata, vengo de Paraíso de Cartago, trabajé en el ferrocarril del año 1970 a 1995. Trabajé toda la zona, lo que es zona atlántica, pero por el lado del Río Frío muy poco. Nosotros nada más veníamos cuando nos mandaban a Turrialba a tallar para venir con el tren que llamamos el Río Frío, pero era el tren de pasajeros. Si llevábamos carga ya estaba lista en un apartadero, nada más de cogerla y seguir. Después del 90-95 estuve del lado del Pacífico trabajando y ahí terminé mis funciones. Sin embargo, sí conozco que este puente se hizo en la administración de don Rodrigo Carazo entre 1978 y 1982. Toda la reconstrucción de la vía y la electrificación fue en esa época. Fue algo grandioso para el ferrocarril porque nunca se le dio un empuje tan grande como en esa oportunidad, reconstruyendo la vía, electrificándola, trayendo máquinas nuevas.
que fue cuando vinieron las eléctricas también. Trajeron cajones, los que nosotros llamamos cajones, los vagones para el banano, trayendo planos donde iban a montar contenedores. O sea que fue una inversión muy grande, una inyección muy grande para el ferrocarril. Lamentablemente ya en 1995 vino el señor Figueres y se le ocurrió cerrar el ferrocarril. Sí, pero es algo lindo. Entonces, son cosas que lo marcan a uno. Y no, yo ese puente yo lo pasé un montón de veces. Para allá y para acá, para allá y para acá. Como se lo repito, yo en Leesville duré 5 años. Sí, 5 años y gracias a Dios, todos los días, mejor dicho, lo pasaba para allá y para acá. Mucha alegría porque, digamos, en veces nosotros que andábamos de un departamento a otro, entonces uno lo llevaban en tren. Y viera qué alegría, cuando uno pasaba por los pueblos, le decían adiós a uno. ¡Ey! Esa alegría se veía ellos en la cara y todos contentos porque iba a pasar el tren. Sí. Bueno, antes, porque mi papá trabajaba en el ferrocarril y nosotros vivíamos en un pueblito a la par de la vía férrea. Entonces el sueño de uno era llegar a ser como el papá, ¿verdad? Entonces lo veíamos pasar y uno soñaba con eso. Cuando nosotros llegamos a Limón, yo conseguí trabajo en la bodega local. Y entonces la ilusión mía era llegar al tren. Y ya una vez uno llegando al tren, había la oportunidad de llegar hasta donde uno quisiera prácticamente, o hasta donde uno le permitiera las posibilidades, ¿verdad? Y entonces esa era la motivación. Ahora, con el ferrocarril fue todo, porque el ferrocarril, aparte de que me gustaba mucho, ganábamos bien. Teníamos un estatus de vida bastante bueno, era muy duro, sí, muy esclavizado si se quiere, pero nos sentíamos realizados, por lo menos en el caso mío yo me sentía realizado al estar en el ferrocarril. De ahí, más que todo, ¿qué significó el ferrocarril para Costa Rica? Como yo les comentaba a ellos, ¿dónde comenzó el ferrocarril? No por la vía que tenemos ahora. El ferrocarril venía desde Limón y llegaba aquí al cruce del río Sucio con el río Patria. Desde ahí se iban carretas hasta Cartago, no, hasta San José. Entonces, todo lo que ingresaba por los muelles de Limón, ¿por dónde viajaba? Por aquí. Entonces, el progreso del país durante 2 o 3 años fue el Surquí, pero no la carretera que nosotros conocemos, sino es un camino de piedra que cruza la orilla del río Honduras a salir a Moravia. De ahí no, el tren es una ayuda para los pueblos, porque ahora con el cierre del 90, lo que es de Santiago a Turrialba y de Turrialba a la Junta, eso quedó en el olvido. Esos son pueblitos muertos que usted llega en este momento ahí, ya la gente vieja de los pueblos ya no están, sino que se fueron está como la gente de Juan Viña, la gente de Murcia, la gente de Pavas, todos esos se fueron para San Juan Norte, San Juan Sur, y ahí está el pueblito Fantasmas, que toda esa gente tuvo que buscar otros nuevos horizontes porque ahí no tenían nada que hacer. El único transporte que tenían era el ferrocarril. Más bien el gobierno hizo una ingratitud con cerrar el ferrocarril, con quitarlo, que no ameritaba cerrarlo. Cuando yo comencé a trabajar que le llaman Cusúcul, teníamos que meter polines, viera qué duro. De ahí, usted tiene que meter un polín y hacer unas cuevas porque todavía hay un padrón de lado a lado. Si usted tiene que meter un polín, le exigían 8 polines al día. Bueno, si usted no metía los 8, pero viera qué duro, porque lloviera o hiciera sol, usted tiene que meter porque le dan de tarea eso. Yo trabajé como casi 30 años en el ferrocarril. Salí pensionado, gracias a Dios, pero la pensión mía es, me dieron ese tiempo trabajando 30 años, de noche, de día todo el día,
bajo la lluvia. Era bastante durito ese tiempo. Bueno, pero yo le doy gracias al ferrocarril que me dio trabajito, porque hoy en día yo conseguí hasta a mi esposa por medio del ferrocarril. Sí, porque como nosotros andamos ambulante, nosotros llegamos a una parte que se llama Juan Viñas, y ahí conocí yo, la que es mi esposa ahorita. Entonces el ferrocarril me dio esta esposa. Sí. Y sí, en el ferrocarril empecé en cuadrilla, mantenimiento, ahí fui superando. Trabajé como motorista. De motorista hice la solicitud para transportes, me la dieron y ahí estuve trabajando de peón, que empieza uno, después de brequero y de último que llegué a ser conductor de trenes. Todos esos lados nosotros teníamos que andar repartiendo vagones vacíos para que cargaran con banano. Cuando me tocaba de noche, ir a recogerlos, y a veces bajábamos aquí, pasábamos el puente, llegamos a San Cristóbal, ahí tal vez había una eléctrica o había un 80, le entregábamos ese tren y ese tren nos daba un montón de vacíos. Y ellos se iban para Moín y nosotros veníamos a repartir para que amanecieran los carros ahí, para que empezara la gente de las bananeras a trabajar en la mañana. Y así sucesivamente hasta que trabajé 16 años. Después de eso me volví a trasladar para Siquirres, porque yo soy de Siquirres. O sea, soy de Juan Viñas, de Santa Marta Juan Viñas, pero mi ubicación de trabajo era Siquirres. Después de ahí yo me fui y trabajé otra vez en Siquirres como brequero, y después me ascendieron a coordinador de patio. Y ahí era que todos los trenes que llegaran había que ver cómo les decía uno dónde se ubicaran o dónde se podían meter para poder tener las vías libres para que otros trenes pasaran. Y así sucesivamente hasta que ya volví y me ascendieron a maestro de equipaje. Ya maestro de equipaje era estar uno recogiendo todo lo que mandaba la gente, que eran leche, en lecheras, esas que le llaman, sacos de banano, sacos de plátano, sacos de yuca, cajas de ayotes, de todo lo que había, naranjas, mandarinas, todo, y todo eso uno le hacía el manifiesto y iba para Cartago o San José, que eran los lados donde más se mandaba eso. Y así, y después ya me pasaron a coordinador de tráfico, que fue como que descendí como jefe, ahí a estar mangoneando, como quien dice, todo lo que era trenes, que había que velar uno por Limón, velar uno por Turrialba, velar uno por Lisville, velar uno por Rifreu, velar uno por Turrialba y San José, todos esos lados que ellos llegaban, y el punto que más se acomodaba era la Junta, cerca de Siquirres, que ahí era donde se guardaba todo lo que era láminas, tucas, bobinas, lingotes, el café, el cemento, todo lo que bajara y todo lo que era carga, todo era por ferrocarril. Y gracias a Dios, bueno, y aparte de eso, había que andar espoteando, o sea, mandar a la gente a espotear los ramales para que las fincas bananeras tuvieran los vagones para salir avante con el banano. Y gracias a Dios, hasta la fecha ya fueron 16 años y no me puedo quejar. Pero digamos que pasaba un río, entonces teníamos que hacer unos puentes falsos que llaman. Entonces le buscábamos unos postes redondos, se le ponía una punta de acero
Después venía una máquina que se llamaba el derrick. Ese metía los palos esos, hacíamos un puente falso. Después ya después venía otra cuadrilla y hacía los aletones. Ya de ahí, ya cuando la cuadrilla hacía los 2 aletones, entonces ya se ponía unas vigas de hierro. Y después ya venían los polines, venían los rieles y ya se hacía el ramal para la finca, para sacar el banano. Después estuve trabajando también en un quebrador de piedras que está al lado de Siquirres, le llaman el río Pacuare. Ahí estuve trabajando como 4 años quebrando piedra. Esa piedra quebrada se usaba para la cama vía. Eso se hacía desde Limón hasta Siquirres, se hacía esa línea. Después, yo estuve trabajando en los puentes. Nosotros pintábamos los puentes con pintura. Usábamos unos tablones anchos al largo del puente. Usábamos unas tablas y por ahí los guindábamos como monos a raspar el puente. Raspábamos el puente porque el puente estaba pintado de petróleo negro. Y salíamos todos negros en la tarde, porque todo lleno de ese carbón. Una vez que ya eso ya estaba raspado el puente, ya teníamos que pintarlos, pero ahí no había seguridad, digamos que como ahora que uno usaba unas alnés que llaman. Ahí uno tenía que jugársela sobre esas tablas, había unos mecates guindando, usted tenía que bajar hacia abajo. Y ahí trabajaban un compañero a cada lado del puente, raspando. El que era nervioso, padecía de la presión, no podía trabajar ahí porque no le daban algo. Digamos que si alguien se desmayaba y estaba amarrado, pues sí hay que ir guindando. Pero ahí no, ahí se tenía que jugársela así. ¿Y cómo hacía? Bueno, y ahí uno se trepaba, llevaba el tarro de la pintura en una mano, en otra la brocha, y guíndese y dele a pintar el puente. Lo pintábamos con pintura plateada. Nosotros estuvimos trabajando en el puente que le llaman el Birriz, que eso es allá llegando a Cartago, que ese puente más o menos tiene como 150 metros de hondo. Ahí daba miedo. Lo que pasa es que de ahí uno hacía como el mono, uno veía al compañero cómo hacía y entonces uno también, y no se quedaba atrás. Ahí estuvimos pintando y gracias a Dios nunca tuvimos un accidente, a pesar de que no teníamos de seguridad como es ahora, que ahora sí le exigen que tiene que tener fajas como en el ICE que le dan protección a los trabajadores, pero ahí no, juéguesela como usted pueda. ¿Ya? Sí, cuando trabajaba en el quebrador era un trabajo muy peligroso porque ahí en veces las piedras que traían del río y le echaban en el quebrador, mire, esas piedras eran tan duras que en veces pegaban brincos como un venado para arriba. Y uno se da su susto porque es un polvazal de esa piedra cuando se quebraba, que era tan dura. Uno tiene que poner sello porque, como le digo, ahí no le daban uno, digamos, unos cascos, algo, por cualquier accidente, de nada. Sí, Pues vea, historias hay muchas, pero a mí me marcó una que fue, o sea, una no, me marcaron 2, que fue una vez que yo estaba trabajando, o sea, estaba en Siquirres trabajando, y ahí llega, estoy marcado en un local que anda mucha gente, andábamos como 11 o 12, porque había que estar montando mercadería. En eso me dice un conductor, Julio Vázquez, sí señor, véngase conmigo porque hace falta uno en el personal mío.
Digo, bueno, está bien. Y yo cogí el maletín y me fui a poner. Ok, trabajamos todo el día, feliz. Y eso fue la 34. Nunca me olvidé esa máquina, la 34. Estábamos en Leesville y llegamos bueno, despacho Leesville. Pues vamos para Siquirres ya, pero pasamos a la secadora a dejar el material rodante que es de electrificación. Porque ese entonces era un tren de trabajo de electrificación. Y de ahí vamos con solo máquina para Siquirres. Ok, está bien, copie y ya nos dan la orden. Máquina 34, corre extra Leesville a Siquirres. No pase Guásimo a menos que este 58 haya llegado. La 58 era el Guapiles. Y ahí entre África y Guásimo se ve. Y nosotros estamos en puro claro. Pero atrás de nosotros, cuando nosotros estamos en Leesville saliendo para Guásimo, llega una 50. Y le dice el jefe de Leesville al jefe de Siquirres: mira, tengo el 85 aquí. ¿Qué te parece si te mando el 85 con los 9 carros de banano que son urgentes y te vas? Y le dice: ni hablar. Sí, cambiamos máquina, y además de esa máquina 50, ahí te sirve mejor porque la línea es, y 180 no, la 180 es mejor en la real. Ok, está bien. Cuando llegamos a Guásimo, yo vuelvo a ver para allá, yo veo te viene bajando ese 85, porque ahí es así, una bajada, que le llaman calle 3 y calle 1, todo eso así. Entonces, cuando yo veo ahí, hijo, yo cojo la bandera, porque yo era el bandera, y me voy. Y yo le hacía al maquinista que parara y parara. Nada. Y yo nada más veo un negro que está jodido una pierna, que nada más se pone y se guinda las gradas y se deja ir en un poste. Cuando él llegó al poste, él se abrazó del poste, pero solo de un brazo. Y él parecía un trompo dando vueltas en el poste. El maquinista de ese tren, nada más lo único que hizo fue agarrarse duro. El ayudante, lo único que hizo fue agarrarse duro y ver qué hacía. Pero él quedó noqueado, porque él lo cogió aquí la silla. El último, el brequero de atrás, ni cuenta se daba lo que estaba pasando. Cuando el sitio fue solo el bombazo, que nos levantó a nosotros. Y yo le tiré la bandera, pero nunca la majó. Cuando ya llegó y me dice el ayudante, el maquinista: man, nos jodieron la máquina, nos chocamos, ahora sí. Ese maquinista, güey, se metió ahí en la cárcel de Guásimo, que está a la par de la estación. Nosotros no sabíamos, nosotros lo buscábamos por todos lados y no sabíamos dónde estaba. Cuando nos dice un policía: ¿a quién buscan? Digo, el maquinista. Dice: ¿no será que el negro que está allá? Del susto, el juez se encerró solo. Hijo de putica, qué susto. Ok. El otro compañero, güey, se mandó un vaso de agua, yo no sé, pero la vara que se metió en una cantina y se tomó. Y ya salió. Y el otro compañero estaba ahí tirado en la silla. Pero nosotros lo que hicimos fue conseguir agua y echarle encima, a ver. Cuando él volvió otra vez en sí. Y dice: yo le decía a este negro, porque era un maquinista negro, yo le decía a este negro: baje la velocidad, pero no hacía caso, dice. Y allí no ve, ¿verdad? Y bueno, ok, está bien. Y pues fue la sorpresa que cuando ya reportamos todo, que nos habían chocado y todo, nos dice el que estaba coordinando en el Siquirres, el coordinador: personal de 8-5 y personal de 3-4, ni vean pizarra porque ustedes están botados. Y la pizarra nosotros siempre teníamos que ver todos los días.
Y ese día yo llegué y la vi y decía mi nombre J.A. Vázquez, descanso, 4 días, que siempre le daban a uno. Pero ya nos dijeron que estábamos votados, estamos votados. Entonces yo me fui otro día yo me fui para Juan Viñas, para donde mi papá. Mi papá era operador y él estaba ahí. Y mi papá llegó y me dijo, no se preocupe, mijito. Donde come uno, comen dos. Donde comen dos, comen tres. Donde comen tres, comen cuatro. Y así sucesivamente me fue diciendo. Digo, sí, papi, pero no es justo. Porque me van a votar a mí si yo tiré la bandera y todo y nada. Y dice, no, sí, pero no se preocupe. Si usted dice que lo pusieron fuera de servicio, ya ni modo. Yo dije, sí, está bien. Al momentito sonó el radio, porque se comunicaban por radio. Y llegaban y le decían a mi papá, ahí está Julio Vázquez, sí, aquí está la par mía. Dígale que agarre ese tren que está llegando ahí, rumbo a Siquirre, porque mañana va en un motor para Punta Arenas a trabajar. Usted sabe, el señor que era el jefe ahí, o sea, el que me votó a mí fue el suplente, pero el que era jefe, fue el que me dice, no, véngase porque yo lo ocupo para que vaya a trabajar. Usted sabe, y ya gracias a Dios, nunca me suspendieron, nunca me dieron una llamada de atención, y nada. Y viera que el ferrocarril sí tenía algo. El ferrocarril llegaba y se regalaba una torta, y 2 días después te tenía que estar declarando. Entonces, a mí llegaron y me llamaron y me dice el jefe, usted va a ser el primero que va a declarar, nadie más, porque usted se tiene que ir con ese motor. Y de verdad, cuando llegó el carro motor ahí, llegó el señor y dice, Julio Vázquez, sí señor, aquí estoy. Y dice, bueno, usted se va venga para que declare. Y le dice el maquinista, el que se jaló la torta, no voy yo. Le dice, no señor, por orden del jefe es este señor el que va a declarar primero. Usted no, usted va a ser el último. Pero gracias a Dios, como se lo repito, no, y anécdotas tantas que bueno, ahí yendo para Trancari, se iba en la trompa de la máquina, cuando lo veo la máquina que empieza a brincar, y yo me iba a tirar, según adelante la máquina, porque ya yo la veía donde se iba, y me hace un compañero, ¡fla! Me jaló la camisa y me jaló para atrás. ¿Qué va a hacer usted? Le voy a tirarme. Y dice, no, ese tiro usted muere ahí, estripado. Espérese que la máquina se vuelque. Y de verdad, la máquina se fue y cayó. Pero ahí son cosas que son experiencias que a uno le pasan y bueno, son lindas y feas también. Y antes también se caminaba uno por el techo de los carros. Y yo ahí, yendo de ahí de San Cristóbal a Trancari, y yo jugando de muy macho, iba a caminar en los trenes esos, en los carros. Y yo caminé 3 o 4 carros, brinqué. Y ya cuando llegué al otro, ya no pude moverme, porque no tenía una parrilla que tenían. Entonces, era liso. Y entonces, de ahí se iba el carro para allá, porque los carros se hacían para allá y para acá, por la línea. Pero es que en aquellos años y aquellos entonces la línea era así como una montaña rusa. Era algo, pero que a uno le gustaba, le nacía y ver esas cosas tan bonitas y que de verdad el tren la pulseaba para salir de esos huecos, que salía y venía a casa ella y ahí usted veía esos carros que se hacían para allá y otro para acá, para allá y otro para acá. Sí, bueno, historias como ferrocarrilero hay varias, hay muchas, pero la que más me marcara fue cuando tuve un accidente en el Alto Chomogo. En el Alto Chomogo yo me había pegado con el tren de pasajeros bajando el Alto de Chomogo. Venía yo con un motorcito cargado de polines y ahí estaba un tren parado y llegué yo y como dice uno, le di por detrás.
Ajá, ahí me había fracturado las 2 piernas, me había quebrado 2 hebras de costilla y me había tapado la cabeza. Tamaño accidente me llevé. Pero no, gracias a Dios, ya después me recuperé y seguí trabajando. Muy importante porque resulta que las cargas en el ferrocarril son más baratas. Claro que era un poco más lerdo que por carretera. Usted sabe que una máquina jalaba hasta 25 carros. ¿Y cuántas personas eran? 5 personas. Un furgón es cierto, solo una persona, pero no lleva la cantidad que arrastra una. Y en el ferrocarril hay muchas historias que el turismo le gustaba mucho. Los gringos en veces alquilaban un tren para ir a X lugar y viera qué alegría porque ellos tal vez veían en el transcurso del viaje, veían tal vez una cúpula que llamamos nosotros o cualquier bicho, un gavilán. Mire, y era una alegría esos gringos y les sacaba fotos a eso, una gran alegría. En veces cuando íbamos en el tren, en veces el tren se descarrilaba y entonces ¿sabe qué hacían ellos? Ellos llegaban al coche y ya como la gente tal vez tenía 1 hora, estar o 2 horas, y ahí el cansancio y se acostaban y se dormían ahí. Entonces los gringos venían y le sacaban fotos a la gente. Luego después vacilaban, dicen, mire cómo queda este choque, ¿qué es? No sé, otra cosa que hacían ellos, llegaban a los pueblos y antes la gente, como no había mucho trabajo, entonces la gente sacaba muchas cosas, que empanadas, que tortillas, que huevos, que gallina enchotada y todo eso, y entonces iban a venderlo. Y entonces los gringos, ¡oh, qué rico, qué rico! Y agarraban, traían menú, ellos traían menú, y entonces venían, cuando llegaban los pueblillos, ellos les tiraban así menú, entonces la gente corría a juntar, y seguro después ellos dicen, mira cómo están como gallinas juntando el plato ahí. Eso hacían los bandidos, sí, pero yo trabajé casi 30 años y bueno, fue duro aceptar de que a uno se acariña con los compañeros y en el trabajo y que es difícil. Después uno en veces, la señora lo llama a uno a comer y venga a comer, no quiero, no tengo hambre. Pues la cabanca de que era muy bonito antes en el ferrocarril porque antes uno quería trabajar y a uno no le preguntaban, ¿usted fue a la escuela? ¿Usted fue al colegio? ¿Usted fue a la universidad? No, pero ¿quiere trabajar? Sí, yo quiero trabajar. Bueno, ya el jefe le hacía a uno la boleta y dice, comienza mañana. Pero no importaba que fuera sábado, domingo o feriado. ¿Quiere trabajar? Bueno, ya otro día ya uno se integraba al trabajo de lo que había. Bueno, para mí, como le dije anteriormente, para mí el ferrocarril fue todo, ¿verdad? Comencé siendo muy huila y yo viví enamorado del ferrocarril y hoy, si yo puedo aportar algo de todo lo que yo viví en el ferrocarril, si puedo ayudar, yo lo hago, porque para mí el ferrocarril es la pasión. Ahora, digamos, en cuanto a la proyección del ferrocarril, que lo bueno que sería que vuelva, es porque es darle vida a los pueblos. Yo no sé, me imagino que usted conoce todo lo que sucedió en ciertos lugares cuando dejó de pasar el ferrocarril. Se convirtieron en pueblos fantasmas. Las familias tuvieron que emigrar y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, el ferrocarril era vida. Y si hoy vuelve, va a ser vida y vamos a tener, posiblemente, esa es la fe, un ferrocarril más moderno. Y entonces, eso sería. Bueno, el impacto a los pueblos pequeñitos que vivían alrededor del ferrocarril. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban a sembrar sus artículos, como decir, banano, plátano, yuca, y un viernes salir a los mercados de Cartago o los mercados de San José, vender el producto e ingresar un domingo
con sus alimentos para sus familias. Entonces era un costo muy económico para ellos sacar tanto los productos agrícolas como el ganado, tanto para acá. Y con el cierre del ferrocarril se incrementaron los costos. Entonces, ¿qué pasó? Que los pueblos comenzaron a emigrar a donde está la carretera y a subir los costos. Bueno, para mí el cierre del ferrocarril fue un error histórico, ¿verdad? Porque el ferrocarril es cierto que había que reestructurarlo, pero el ferrocarril podía haber seguido. Por esa parte fue un error. En lo demás, de ahí, es que de cuando la Norden a la nacionalización del ferrocarril fue una cosa totalmente diferente. O sea, fue el retroceso. Desde que se nacionalizó el ferrocarril, de ahí para acá, comenzó para atrás. Yo le voy a ser sincero, yo hace 15 años, no mentiras, puede ser ya más porque ya yo tengo, pero yo trabajé con una empresa que le llaman Ilasal. Ilasal es una empresa que cogió el ferrocarril, pero ya no es lo mismo. Porque yo empezaba a trabajar con ellos, yo empezaba a recoger, a trabajar con ellos y esa empresa, Ilasal, lo que hacía era, los breques eran cuñas de madera, que le ponían a las ruedas. Y yo le decía al compañero mío, ¿cómo puede ser posible que esto va a llegar a esto? Al que manejaba, porque antes éramos 5 personas, reducieron a 2. Entonces, uno andaba con el maquinista en la máquina. Y yo me acuerdo cuando el maquinista me dijo a mí, Vázquez, es lo único que tenemos para trabajar. Usted verá si se queda aquí en Moín o sigue conmigo. Digo, vea, yo el trabajo lo necesito. Que más de 49 años o 50 años no le van a dar trabajo en ningún lado. Yo los trabajos los necesito, así que ya tengo que echarme al agua. ¿Y qué me dijo él? Bueno, vámonos. Pídale a Dios, nada más me dijo él así. Pídale a Dios que el switch de Miramar no esté entregujado, porque si está entregujado hasta ahí llegamos. ¿Usted sabe que un compañero le diga eso a uno? Cuando él me dijo eso, yo me levanté del asiento y me fui para la trompa de la máquina. Y yo nada más me agarré así de la trompa ahí para apiarse uno. Y yo me tiro si yo veo ese chuche rebujado. Y él me decía, el maquinista me decía, Vázquez, ¿cómo ve las agujas? ¿Cómo ve el candado? ¿Está bueno? ¿Está bien? Digo, ya, y se ve todo bien, ok. Y ¡bla! Le metía los 8 puntos a la locomotora y empezaba esa máquina y a patinar hasta que se agarraba y ya empezaba como un caballito y ya empezaba uno a verla donde iba serena y ya llegaba uno a Bocas y le decía a uno, vuelva a ver para atrás y ve a ver si trae los carros, ve a uno, sí, hacia ahí vienen los carros, ok, dice, está bien, dice. Pero no hay problema, ahí vienen. Digo, pero ¿qué tal si esto se despega y esos carros se van solos? ¿Qué pasa? Al que está allá en la oficina o el que está allá no le van a hacer nada, al que le van a hacer es a los que andan trabajando. Y ahí fue donde yo más por eso yo tuve que dejar el ferrocarril. Si no yo estuviera ahí metido. Pero no, gracias a Dios conseguí otro trabajo con el MEP. Peligroso también, pero no, gracias a Dios, como pude. Y este año salí, a principios. De ahí no, de ahí son gentes que tienen todavía la esperanza de que el ferrocarril vuelva. Y ahí volviendo, pues son más fuentes de trabajo que hay para los pueblos y todo. Es un orgullo, digámosle, ver la gran persona que fue mi abuelo y lo que ha significado para el ferrocarril en la zona atlántica. Ha sido inspiración para muchos y un ejemplo a seguir también. Bueno, él de su gran conocimiento, él siempre se ha
preocupado por impartir, por dejar ese legado para que eso no muera ahí. Y hasta la fecha, bueno, a mi abuelo lo buscaron y hace poquito fue que él dijo, bueno, me voy, ¿verdad? Pero si por él fuera, él estuviera trabajando ahí todavía, ¿verdad? Porque para ellos es la vida completa. Para ellos ser ferrocarrilero lo es todo. Y me siento muy importante, ¿verdad? Porque ya tengo años de compartir con el grupo de ex ferrocarrileros de Costa Rica. Hemos andado por todo el país, hemos compartido miles de historias, ¿verdad? Todos tienen un granito de arena que contar. Por la parte de mi abuelo, digamos, el papá, el hermano y todos fueron ferrocarrileros. Y por parte de mi otro abuelo paterno, también ellos fueron ferrocarrileros. Ajá. No, siempre la persona con experiencia se debe aprovechar todos sus conocimientos. Ellos sí saben muchas cosas, las vivieron, pero como dice ellos, pues, usted no trabajó, pero usted sabe más que nosotros. Una cosa es que usted haya trabajado y tiene sus vivencias, otra persona que haya estudiado el asunto. Entonces, usted sabe una cosa, lo que yo no sé, y yo sé lo que se no sabe. Pero sí, es muy importante tipo de reuniones así, compartir con ellos y tal vez para que ellos se sientan, como decir, importantes. O si, mira, somos de la rama del ferrocarril, todavía nos aprecian, todavía nos tienen cariño, todavía quieren conocer nuestros conocimientos. Entonces, y es muy lindo compartir con ellos todas las historias que hablan, porque no solo ellos están aquí, hay otra gente en otros grupos que lo mismo. Más de hecho, en Facebook hay como 4 o 5 páginas de asuntos de los trenes y son un montón de seguidores tanto en Costa Rica como a nivel mundial. Es que, digamos, la experiencia y el conocimiento que tienen ellos no lo tienen otras personas porque ellos lo vivieron. Ellos vivieron desde que comenzó el ferrocarril, ellos saben cómo es el teje y maneje, y la experiencia que tienen ellos no la van a tener otras personas que tal vez estuvieron sentados en un pupitre recibiendo lecciones, pero y la experiencia lo hace, digamos, el trabajo, no estar sentado en un pupitre y digámosle, gracias a estos señores, si la nueva generación se uniera y pidiera consejos a la generación que trabajó y que sabe cómo es el teje y maneje, ¿verdad? Esa asociación, esa unión, ya nos haríamos más fuertes y donde no estuviéramos ahorita con lo que es el ferrocarril, ¿verdad? Porque de ellos es muy importante y lastimosamente se han ido como perdiendo, no, esos viejillos ya que van a saber nada, pero esos son los que en realidad tienen la mera papa en la mano, como se dice. Sí, porque son chiquitos, son generaciones que van para arriba y ellos vienen con esa idea que qué era un tren, que qué era el ferrocarril o que para qué era ese vagón que está ahí guardado. Y entonces ellos quieren saberlo tal vez o ver qué se puede hacer para modificarlo y tantísimas cosas, porque de ahí eso es el bienestar de un pueblo. El ferrocarril pues es un medio de transportes. Exactamente, ellos sí conocen muy poco porque el ambiente, a veces ellos ven los rieles y por media hora de tecnología se dan cuenta que es, pero ellos tienen un gran elemento, el puente. El puente para ellos es algo, ¿qué es esto? ¿Por qué esto está aquí? ¿Por qué esos son rieles? Y entonces ellos comienzan a investigar y tal vez el papá dice, o el abuelo, sí, es que aquí antes pasaba un tren. ¿Y qué es un tren? Que esto, que el otro, y todo se da cuenta. Es impresionante, ¿verdad? Porque hay unos niños que no han vivido, tal vez yo que soy un poquito más viejo, digámosle, sí viví eso, que los viajes a la playa y todas esas cosas, pero ver niños que no han vivido esa experiencia, pero tienen un lugar que ya es icónico, ¿verdad? Es único, ese puente que es, tal vez es lo que a ellos les representan. Entonces es bonito, ¿verdad? Que impulsen eso en los niños, ¿verdad? Que para que no se pierda esa cultura o esa tradición y de lo que ha significado ese puente para acá, ¿verdad? La zona. Esa cuestión de los niños es muy llamativa. ¿Por qué? Porque ellos son como si fueran hijos de ferrocarrileros, traen eso en la sangre. O sea, nadie les ha dicho, ni siquiera saben qué es un tren, porque la honestidad es esa, no saben qué es un tren. Tal vez lo han visto por tele o por teléfono. Pero, o sea, como decir que se han montado y que se han ido a dar un tour, como dice uno, no creo, ¿verdad? Primero, y segundo, ellos están con esa mentalidad, y ahí si ven ese semerendo puente que es una belleza, porque ese puente es una belleza. Lástima que el río lavó allá, pero yo guardo estuviera todo normal.
Fue una pasada lindísima tanto para la gente de allá como de aquí, o como se hacía antes. Antes usted veía gente que pasaba en moto, en bici. Solo en carro yo nunca vi, pasar un carro, pero sí en moto y en bicicleta y ¿cómo se llama? Y caminando. Yo vi mucha gente en el tiempo que yo trabajé. Pero hasta ahí. Pero los niños todavía están con esa imaginación. Dios quiera. Como yo lo sueño. Porque el fin mío es ver también. Y pues yo llevo nietos para arriba. Y ellos, vea, yo tengo trenes ahí en mi casa. Yo los tengo ahí. Y ellos, siempre que llegan, abuelo, apéme eso para jugar yo. Y digo yo, ay Dios, ¿pero para qué? Y vea, yo siempre lo he dicho, yo he querido tener, aunque sea un switch de ferrocarril, y nunca. Vea, yo de lo que trabajé de ferrocarril, si yo tengo las llaves, chara que no las traje, las llaves de ferrocarril, del candado que usaban antes para abrir los switches, usted dice, ah, pues puchica, sí es cierto. Bueno, yo le diría que rescatar esos valores que se han perdido ahora y que yo los veo que están entusiasmados. Pues si nunca han visto un tren, qué alegría de verlo, porque yo me acuerdo que, digamos, algunos, cuando comenzaron a venir las máquinas negras y pasaban, mucha gente se hincaba y se hacían así, ¿sí? De ver el tren, algunos, otros asustados de esa máquina negra con ese humo que iba, porque era de vapor antes, ¿sí? Entonces, vemos que si eso llegara a suceder, qué alegría para todos, no solo para los niños, para todos, ver que, porque en el tren más cómodo que andar en el bus, más bonito. Me extraña la actitud positiva, me extraña positivamente la actitud de ellos, porque ellos no vivieron nada de lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Y tener esa mentalidad con solo ver ese cajón ahí, ese vagón, y ver el puente que ahí está, pero ellos no vivieron esa época, ¿verdad? Esa historia. Y es muy interesante que ellos tengan esa visión. Ojalá que puedan llegar en un futuro a ver los trenes y que lleguen a darle la dimensión de lo que eso sería. Bueno, a mí me llamó la atención porque realmente no me esperaba que ellos se enfocaran tanto en el vagón. Siempre pensé que se iban a enfocar en el río y en el puente. Creo que ellos tienen una espinita. ¿Qué significa ese vagón ahí? Ellos están con que ese vagón tiene historia, con que ahí se puede jugar, con que ahí se puede disfrutar, con que ese vagón les significa algo a sus papás. Y ellos quieren saber más, entonces eso me motiva a mí a que nos tengamos que presentar un día a la escuela y poderles explicar y darles respuesta a cada una de las inquietudes que ellos nos pusieron. Que sigan con esa ilusión y que vamos a saber si un día se activa el ferrocarril y muchos de ellos pueden llegar a trabajar en el ferrocarril. Sería algo grandioso, ¿verdad? Me gusta. Y Dios quiera que el día de mañana, como se lo repito, si fuera el caso de que, esperemos Dios que así sea, ya que todas estas criaturas que van para arriba lleguen a por lo menos a montarse, a darse un tour, qué sé yo, de aquí a Limón, como hacía antes la gente. Aquí se iba uno de aquí a Limón y se quedaba allá en Limón o iba a decir el mandado y se venía otra vez. Eso es todo. ¿Qué era todo el día? Era todo el día, porque así es. Yo me acuerdo cuando yo salía de trabajando, salíamos de 7 de la mañana de Siquirres
íbamos a San José, y San José va de nuevo por otra vez, a Siquirres, y llegamos 3, 4 de la tarde. Y a veces le decían a uno, apese ya, ahí está su relevo. O a veces le decían, no se apesiga, allá y viene mañana. Y había que andar preparado en todo eso. Pero gracias a Dios, todo eso le decían a uno. Y como se lo repito, si estos niños el día de mañana tienen esa oportunidad, pues que sueñen la realidad y que se cumpla, ¿verdad? Porque ahí es algo bonito y son cosas que uno, o sea, uno como el ferrocarrilero, uno no quiere desearle el mal al prójimo, ni tampoco quiere desear que se vaya el ferrocarril, porque es una institución muy buena, que la cerraron, solo ellos sabrán por qué la cerraron. Que dice que no daba abasto, eso no creo, porque yo me acuerdo cuando nosotros nos mandaban aquí a Ticabán, que Ticabán era una finca de solo Bandeco, y Bandeco le sacaba a usted 3, 4 carros de banano por finca y eran 3, y a veces eran 10, 12 o 15 carros de banano que salían, y hasta Limón, hasta Moín llegaban. Y ahí, pues tal vez no era rentable, pero yo creo que sí. Y aparte de eso, aquí Rifriu le tiraba a usted también tamaño poco. Que Trancari, que Formosa, que El Jardín, también San Pedro, San Peter, también le tiraban a usted. Entonces todo eso era rentable. Y aparte de ahí, seguía ahí para abajo. Porque de ahí ya uno llegaba a Leesville y en Leesville les daba gusto ver qué cantidad de carros se iban de ahí. Porque en Leesville llegaban los carros y ahí tenían unos rieles con descargadero. Y ahí nada más bajaban la compuerta y adentro ese poco de banano. Bajaba un camión, me iba el otro y así hasta que lo cupieran. Y ya estaba lleno ese carro de banano y se le hacía el manifiesto y ese está bueno, y va para Limón. Y así, después ramal de Parimina, iba uno adentro, a Parimina abajo, también tamaño poco de carro sacaba ahí, Bremen, las Mercedes, las Perlas, Porvenir, Imperio, todos esos Imperio, el Carmen, todas esas varas daban banano a lo loco. Después llegaba uno y empezaba que Batán, 28 millas, Batán, Waldeck, después de ahí Saborío, todos esos lados. Y usted llegaba aquí, le daba un tren a una eléctrica, 25 carros de banano y salía como si nada. Y ya en Río Hondo estaba otra máquina esperándolo con 10 carros de banano, se los pegaba, que yo lo acompañe, se llevaba 35 carros de banano, una máquina eléctrica, a 35 choferes, y ahí se ocupaba solo un chofer, ¿cómo la ve? Es demasiado económico, pero ellos no sé, ellos hablan de que era muy caro, pero eso solo ellos. Los más grandes eran los que sabían eso, uno no. Y ellos, porque usted nada más esperaba el pago, nada más, 15 a 15, ya. Es cierto, eso sí, usted le pagaban las horas extras, le pagaban las nocturnas y no nocturnas y todo eso, pero todo eso se lo pagaba y uno no se quejaba, se ganaba bien, ¿verdad? Para saber ahora la pensión que tiene un ferrocarrilero, ya están bárbaros. Un ferrocarrilero no baja de, o sea, mucho, 200,000 pesos. Digo yo que eso no es plata. ¿No? Pero ya, sin embargo,
¿qué se puede hacer? Primero, contra el gobierno no se puede, y segundo, contra la empresa menos, porque ahí no, eso es lo único que podemos pagar y punto. Entonces hay que saberla vivir y disfrutarla. Tal vez involucrarse más, es que digámosle, yo conozco el tren y he estado un poco empapado del tema porque yo he vivido siempre con mi abuelo, digámosle, siempre he jalado mucho con él, entonces yo vivo en el ambiente. Pero les insisto, ¿verdad? Que traten como tal vez de informarse más, de ir penetrándose como en estos temas, ¿verdad? Porque el tema ferrocarril no es solo decir, uy, mira, hay un tren y voy ahí y ya, no, es un mundo totalmente diferente y es muy bonito, es una experiencia bonita. Bueno, mi abuelo siempre me inculcó y me enseñó, porque él quiere que yo siga el legado de él y algún día lo vamos a legar, entonces con la FER, que se vuelvan a reactivar el ferrocarril, ¿verdad? Y eso va a brindar muchas puertas a todo el mundo. Entonces sí, le insisto que se nutran más de lo que es el ferrocarril y conozcan la historia de él. Es interesante, es una incógnita porque despierta un aire de que continuemos con como que continuemos ese legado del tren, que lo continuemos, que convirtamos a nuestro pueblo en un ícono del ferrocarril de los años 70, 80, 90 y que la gente que venga de afuera tenga que ver desde que entra al pueblo mira qué bonito, qué diferente. Se ha hablado que este pueblo ha sido de gente mala, se ha hablado, pues, no, que vean la realidad de la gente, que de aquí este pueblo nació desde recogiendo banano hasta exportando banano en un tren, y que entonces haya una historia que sea válida, no que se quede en el olvido como ha estado hasta el día de hoy. Ya es bonito, ¿verdad? Que gente que tenga la iniciativa de que su pueblo no quede en el olvido, para que la gente conozca o sepa la gran importancia que ha sido ese puente ahí, ¿me entiendes? Porque eso, ese puente ha sido todo, ha sido la vida para muchas personas, ¿verdad? Sus fuentes de ingresos, entre otras cosas, y es muy bonito que la comunidad se una para no olvidar ese legado o olvidar ese punto importante que tienen ustedes, ¿verdad? Y que buscan, ¿verdad?, la manera como atraer el turismo para que todo como comunidad crezca, ¿verdad? Y siga desarrollándose y siga habiendo más proyectos hermosos que tienen con esa iniciativa, ¿verdad? No solo aquí, sino que se expanda en todo el país. Bueno, ha sido interesante porque desde que empezamos este programa con la universidad se tocó la espinita de conocer más, ok, se empezaron a ver historias nuevas con la gente local, pero queríamos ver las historias que realmente tendría un maquinista que pasó por ahí, uno, como dicen ellos, uno de mantenimiento, otro que estaba allá en una oficina, pero él daba las instrucciones a cómo debían pasar por el puente, a qué velocidad. Estamos teniendo un conocimiento más amplio de lo que un día fue el transporte en general de banano y de personas desde Finca 5 hasta Leadville y hasta Siquirres. Eso ha sido importante. Luego, la importancia de que ellos vinieron a ver los dibujos de los niños y cómo nos motivan a que les reavivemos toda esa vida de historia del tren a esos chiquitos. Sí, vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque es para que el pueblo y la demás gente conozca el pasado, cómo surgió este pueblo, por qué eso está ahí, por qué llegó ahí, y es para que las nuevas generaciones vayan conociendo que algún día pasó un ferrocarril por aquí. Y también el impactante que es un puente muy grande. Entonces, y yo comparo esto con el pueblo de Pejivalle, que ellos lucharon, llegó un ramal, y ellos, gracias a Dios, al apoyo de la asociación de Roy, se llevó una locomotora y se llevaron 3 vagones. Y ahí están de exhibición. Y entonces ahora ese pueblo ve qué bonito, un tren aquí. Que entonces un tren se vuelve como decir el puente aquí.
Es muy importante, yo lo admiro a usted, que usted sea una persona de la Universidad de Costa Rica y que hoy domingo tal vez estuviera mejor disfrutando por allá de otra cosa, ¿verdad? Y que esté tratando de levantar un proyecto como este. A estos señores que la luchan y que quieren ver algo diferente, es admirable. Yo digo que extraño, porque viera que antes de que se cerrara el ferrocarril tenía muchos enemigos. Y después, cuando se cerró el ferrocarril, todo el mundo añora el ferrocarril, ¿verdad? Y que entonces es interesante ver estas personas que hoy día tienen esas iniciativas. Y a usted principalmente lo felicito por el hecho de que usted es un capitalino que puede estar allá tranquilo y que anda aquí en estas actividades. Y muchos me dicen a mí, ¿por qué usted cuando oye una máquina, usted se para a escucharla? Le digo, es que yo tengo la sangre ferrocarrilera. ¿Cómo? ¿Por qué? Si usted hace tiempo lo botaron de ahí y ya. Yo no, a mí me botaron y ya, eso fue todo. Digo, eso es usted, yo no. Mi papá, bueno, en la ¿cómo se llama? En la familia mía, fue mi papá, un hermano que fue ayudante maquinista, otro hermano que fue conductor, otro que fue conductor, otro que trabajó en marcas, otro que fue en bodega, y mi persona que fue como peón de tren. O sea, éramos 7, o sea, éramos tamaño un montón de hermanos y papi, que en paz descanse, anduvimos ahí, y gracias a Dios. Mi papá trabajó allá en Juan Viñas como motorista. Mis hermanos trabajaron aquí en Siquirres como conductores, despachadores, ¿cómo se llama? Brequeros, bodegueros. Y yo como peón y como brequero y como coordinador de tráfico. Y gracias a Dios no me puedo quejar. Y ellos, pues, hasta la fecha ahí están. Unos están, otros ya no están, ¿verdad? Porque ya así es la vida. Pero gracias a Dios yo saco el rato y me gusta mucho cuando yo oigo un tren o lo oigo pitar o me pasan un video por teléfono. Yo saco el rato, yo lo veo y digo yo, tiempos aquellos, qué lindo. Y como se lo repito, aquí nosotros sacábamos banano por aquel lado de Guapiles, que teníamos que subir por Guapiles y venir aquí a Vietnam y a recoger y coger ahí y ir a dejarlo allá donde llamaban ay Dios, Campbell no, otro nombre, yo lo acabo de decir pero se me fue ahorita. Bueno, llegábamos y eran 5 carros de banano que llevábamos a La Leona, ahí eran 5 carros y metíamos y va para atrás. Y otros 5 y va para atrás, hasta que cumpliéramos 17 carros y vámonos para Siquirres. En Siquirres a veces le decían a uno, siga directo para Moín o relevo, ahí hay otro personal y ya está. Pero gracias a Dios, y por este lado igual, por este lado llegaba uno y espoteaba y todo lo que hacía, y gracias a Dios, aquí estoy, enterito, porque hay muchos se fueron en la balacera, porque hay el tren, el ferrocarril, es algo muy bonito, pero muy peligroso. Pero gracias a Dios, aquí estoy, gracias a Dios no me pasó nada, ahí estoy, y ya, disfrutando más bien de la pensión, porque trabajé en otra institución, y ahora me sacaron a pensión, entonces aquí estoy disfrutándola. ¿Sí?